pero con mucha ilusión de estar aquí hoy para hablar con Adriana Jarrín, que es la formadora del curso de yoga oncológico, que empieza en Radica la semana que viene, el lunes que viene. Será a partir del 7 de abril, los lunes y miércoles hasta el 4 de junio, ¿vale? Lunes y miércoles 4 a 6 de la tarde, hora española, si no estás seguro o segura lo que eso quiere decir en tu horario, en nuestra web radica.org, radica con K, ¿vale? Como aquí detrás está. Puedes encontrar en la sección de cursos todos los cursos, incluido el de Adriana. Y además para el horario, ahora ya tenemos un relojito que permite que puedas ponerlo en tu horario, ¿vale? Pero en todo caso, si por alguna razón no puedes estar en el horario del curso, no te preocupes, porque lo puedes hacer también en diferido. Ponemos las grabaciones de cada sesión en las 24 o 48 horas siguientes a cada sesión. Y entonces puedes verlo a partir de ahí, tienes acceso a todo el material durante 6 meses desde la fecha de inicio del curso. O sea que si no lo puedes ver en directo, no hay problema. Y si ahora pasado tantas cosas en sesión que quieres volver a verlo, también es posible, porque eso es bastante normal, porque es verdad que se comparte mucha información sobre qué es el cáncer, cómo acompañar en cáncer, cómo acompañar desde el yoga, obviamente, tanto a nivel teórico como práctico. El cáncer tiene cosas muy específicas, ¿verdad? Porque está la enfermedad, están los distintos tratamientos, y lo que Adriana te va a ofrecer es entender bien el cáncer y saber cómo trabajar de forma segura con las personas que están pasando por cáncer. Hay otra cosa que hace Adriana que es maravilloso. Este mes que en Radica dedicamos a cuidar y cuidarse, he estado pensando mucho en Adriana y su red de yoga oncológico. ¿Qué hace con ello? Primero te da las herramientas en el curso para que como acompañante realmente puedas trabajar de forma segura, que es tan importante cuando acompañamos, saber que lo que hacemos está bien hecho y de verdad ayuda, ¿verdad? Y tener los recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, esta red te ofrece una comunidad de personas que están haciendo lo mismo, a quien puedes recurrir con tus preguntas, tus dudas, cuando quieres compartir. Y Adriana tiene una capacidad realmente increíble de construir comunidad, de la que formas parte. En cuanto haces este curso de yoga oncológico, puedes formar parte de la red de yoga oncológico, que además ofrecen sesiones a personas con cáncer en hospitales por toda España. Bueno, ahora nos contará más. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a pedirle a Adriana que se una para hablarnos de su curso. Qué ilusión verte, Adriana. Igualmente, María, encantada de volverte a ver. Sí, Súper contenta, la verdad. y muy emocionada con tu próxima edición del curso de yoga oncológico. ¿Por qué edición vamos? Vamos, es la séptima o la octava edición, he perdido un poco la cuenta, pero yo creo que es la ¿Verdad? séptima edición Sí. ya. Sí, porque empezamos en el 2021, que fue la primera formación, y a partir de allí, sí, esta es la séptima edición ya del curso. Y súper contentas porque realmente con toda la trayectoria y el alcance que ha tenido, creo que ha habido una labor como muy importante, ¿no? También a través de la formación de difusión de lo que es el acompañamiento a personas con cáncer a través del yoga, y creo que esto también ha sido como un efecto, ¿no? A nivel divulgativo que ha tenido la formación, así que súper contentas de trabajar en esto también desde hace años ya, Sí. en realidad. ¿Y cuánta gente tienes que forma ya? Porque gente que has formado y que forma parte de la red de yoga oncológico. Bueno, ahí yo creo que más o menos entre las personas que se han formado en las distintas ediciones tendremos alrededor de unas 600 personas que se han formado en todas estas ediciones de la formación, de diferentes lugares, ¿no? No solo aquí de la península y de las diferentes comunidades autónomas, sino también de otros países. Y de hecho, un dato súper relevante, que estaba buscando información precisamente en relación con el curso y con la red, y es que la red ya está en 14 países. Es increíble porque empieza siendo como un proyecto, esto con una idea de generar una comunidad de las personas que se han ido formando, y poco a poco ves cómo se van germinando, van, bueno, primero sembrando pequeñas semillas que ahora están germinando en proyectos ya en diferentes países, que tienen propuestas también como muy interesantes, proyectos interdisciplinarios con personal médico, también dentro de la sanidad privada o sanidad pública. Y ves cómo va creciendo, es lo que te digo, en divulgación, en realmente
en estar mucho más en el día a día de las personas con cáncer también como una posibilidad, como un recurso más, una herramienta, el yoga a la que pueden acudir para complementar sus tratamientos médicos. Entonces, actualmente con la red ya estamos en 14 países y creo que prácticamente cada comunidad autónoma cuenta ya con una representante no, cada provincia cuenta con alguna representante y las comunidades autónomas incluso hemos creado ya como pequeños grupos por zonas, como puede ser la zona norte, en el País Vasco, por ejemplo, porque ha tenido también como mucha relevancia en zona norte, por ejemplo, y hay varias personas que están ofreciendo en distintas entidades ya sesiones de yoga a personas con cáncer. Qué importante esto que haces, Adriana, o sea, que primero ofrecer una formación tan sólida, que vamos a hablar de ella ahora, porque eso es lo que empieza el lunes, y luego esa comunidad de apoyo, de aprendizaje continuo, ¿verdad? Y de poder llevar esta herramienta que es el yoga oncológico a aquellos sitios que tanto se necesitan por profesionales que has formado. La verdad es que felicidades, te quiero felicitar y quiero que las personas que nos escuchen ahora en directo o luego en diferido se den cuenta de qué importante labor es y qué importante labor se puede hacer uniéndose a tu curso. Sí, es también, como comentabas antes en la introducción, es unirte también a una comunidad. No solo es el curso en sí mismo, sino es el formar parte, ¿no? de más personas que estamos trabajando colectivamente por llegar a más lugares, a acompañar a personas con cáncer, desde pequeñas entidades hasta eso, hasta hospitales públicos. Y el hecho de también de tener un equipo, somos un equipo ya con una trayectoria que llevamos juntas la formación. Y dentro de esto está, por ejemplo, el equipo de las mentoras, que son personas que empezaron formándose y ahora ya tienen también desde hace mucho tiempo ya experiencia ofreciendo sesiones de yoga oncológico a personas. Es una experiencia que es en este caso muy vívida, ¿no? La formación porque estás acompañada permanentemente, las personas que participan de la formación estarán acompañadas permanentemente de otras personas que semana a semana están ofreciendo sesiones de yoga oncológico y que tienen una referencia de lo que implica y de lo que significa ofrecer este tipo de acompañamiento. También mucha experiencia acompañando a otras personas que se están formando y ayudándoles a aprender e integrar mejor todo lo que se comparte durante la formación. Sí, porque a nivel de contenidos están las sesiones que las sesiones hacemos en directo, tanto las teóricas como las prácticas, pero en el día a día las personas están acompañadas a través de los grupos de mentoría, en las que pueden haber dudas desde logística elemental, digamos, del curso, pero también de contenidos. Y las mentoras ya tienen todo un background que pueden ofrecer con sugerencias de casos particulares de personas que ya están o que dentro de sus clases, de sus sesiones se acercan personas con cáncer y que tienen dudas específicas. Las mentoras tienen ya toda una formación que ponen a disposición para contestar las dudas, las reflexiones que puedan haber en el día a día en relación con el tema. Y luego esto también lo compartimos ya en el grupo más grande cuando participamos de los directos o a través del foro que ofrece la plataforma, a través de Radica, pero hay un espacio de intercambio también muy cálido y muy constante, tanto a través de los grupos de mentoría como a través de los directos, de las sesiones en directo que hacemos a lo largo de la formación. Adriana, hablemos de la formación y del contenido de la formación, porque yo creo que cuando se escucha yoga oncológico piensas, pues voy a aprender voy a aprender no solamente, pero voy a aprender a ofrecer yoga a personas con cáncer, pero es que tu curso es mucho más que eso, ¿no? O sea que sin duda das las herramientas de forma práctica de cómo trabajar con los distintos tipos de cáncer o los distintos tipos de tratamiento, pero hay toda otra parte que también ofreces. ¿Por qué no nos lo cuentas un poco, sobre todo para las personas que no lo conocen? Bueno, tenemos dos partes que si se pudiesen dividir de alguna manera hablaríamos de una parte teórica y de una parte práctica. Y digo esto de dividir porque realmente lo que sucede en una sesión de yoga oncológico es el ensamblaje de toda la parte teórica con la parte práctica, porque hay una parte teórica en la que revisamos cómo funciona el cáncer, cuáles son las repercusiones que tiene cada uno de los tratamientos y las implicaciones que tiene cuando nosotros ofrecemos una sesión de yoga oncológico,
pero toda esta parte teórica, finalmente, de cuando tú estás acompañando en el día a día a personas con cáncer, la tienes que trasladar o la tienes que transformar en práctica, porque lo que finalmente nosotros ofrecemos es yoga. Es decir, hay unos contenidos a nivel teórico, ya te digo, sobre cuáles son los contenidos del cáncer, cómo funciona el cáncer. En esta edición en especial vamos a tener la participación de Paula Rovira, que ella tiene estudios neurocientíficos relacionados con la salud mental, pero también es una profesora de yoga en yoga vinyasa, yoga nidra y también especializada en yoga oncológico, que nos explicará cuáles son los efectos fisiológicos que realmente tiene el yoga en las personas y por qué se transforma. Hay una parte que el yoga directamente se toca con la enfermedad en este sentido y puede cambiar o ayudar a provocar unas ciertas variantes en el recorrido de la enfermedad, que no es simplemente ya la parte en la que nosotros podemos hacer como un acompañamiento, en crear un espacio de seguridad, en rehabilitar una parte física o ayudar a una gestión emocional, sino que hay una parte en la que a nivel epigenético también la práctica de yoga tiene unos efectos concretos a nivel fisiológico que permiten que haya una respuesta distinta del organismo frente a la enfermedad. Esto me parecía un aspecto súper importante, por eso hemos querido incorporar esta perspectiva dentro de la formación y porque es importante comprender que no es solamente un aspecto místico, sino que también el yoga tiene unas herramientas que son netamente, que tienen unos efectos netamente fisiológicos a nivel del sistema inmunitario, a nivel del sistema nervioso, y que por eso digo, en esta utilización de estas herramientas, en este ensamblaje entre lo teórico y lo práctico, es donde realmente nosotros podemos intervenir haciendo un acompañamiento eficiente, no solo a la persona como tal que está transitando por la enfermedad, sino también siendo conscientes de que esto puede tener una repercusión en la enfermedad, en sí mismo, en la enfermedad, ¿no? En un yoga oncológico, ¿no? Y ¿no? Hay cosas que puedes hacer, cosas que debes hacer, cosas que no deberías hacer. ¿Es así? Sí, efectivamente, dependiendo de las circunstancias físicas en las que se encuentra la persona, del tipo de tratamiento, del tipo de cáncer que tenga la persona, perdón, puede haber un tipo de práctica que esté contraindicado, incluso existen pranayamas, ejercicios de respiración que pueden estar contraindicados. Por lo tanto, sí que es importante conocer cuáles y en qué momento son las herramientas que podemos aplicar, ¿no? Tanto para esa rehabilitación física, pero también para la parte emocional, porque no estamos hablando solo de la parte física, sino también qué es pertinente y por qué en cada momento. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros estamos acompañando a una persona que tiene un pronóstico favorable que cuando es el acompañamiento a una persona que ya tiene un proceso metastásico o que está con un cáncer avanzado. Ni las herramientas a nivel de práctica, ni las herramientas a nivel emocional son las mismas, porque estamos acompañando un momento de la vida que es distinto y por lo tanto tenemos que saber qué es pertinente y cómo debemos introducir en la práctica estos elementos de acompañamiento emocional, de qué manera para que también sean ese soporte emocional, trabajando siempre desde el cuerpo, desde la respiración, que es nuestro universo de trabajo, pero que nos permite, ¿no? Tenemos un campo de exploración y una serie de pranayamas, una serie de propuestas de movimiento que van a ser muy favorables a las personas en cada etapa de la enfermedad. Entonces, esto también es parte de los contenidos que trabajamos dentro de la formación, el aprender de alguna forma a tener una mirada, una radiografía de la persona a la que estamos acompañando, de cuáles pueden ser sus miedos, de cuáles pueden ser sus expectativas frente a la práctica e ir haciendo un acompañamiento en el que la persona se sienta segura, siendo conscientes de que nuestra parte es una contribución, es una parte complementaria también a los tratamientos médicos que puede recibir la persona, pero que es también un compromiso de acompañamiento constante. Nosotros estamos semana a semana con las personas con cáncer, acompañando a nuestros grupos o a las personas y esto tenemos que identificar cuál puede ser el tránsito por el que está viviendo una persona. Puede ser una persona que tenga un pronóstico favorable
y que por lo tanto poco a poco vaya a pasar ya a un proceso de mantenimiento, post-tratamiento y por lo tanto y se reincorpore a su vida laboral, se reincorpore a su vida social progresivamente y esto requiere un tipo de acompañamiento. Es muy distinto cuando una persona, por ejemplo, está con un proceso metastásico en el que va a tener que convivir con la enfermedad y por lo tanto se marca una relación distinta con la enfermedad y es también acompañar este proceso con el deterioro que puede haber por producto de la propia enfermedad o de los tratamientos. Entonces es saber acoger, saber cómo hago una propuesta de práctica que esté acorde a las circunstancias de la persona. Y esto es parte de lo que aprendemos dentro de los contenidos de la formación. ¿No? O sea, que hemos estado hablando mucho de cómo desde la red de yoga oncológico intervenís en hospitales, pero este curso que está dirigido a personas que son profesores de yoga pensaba en los distintos contextos, además de los hospitales, donde este tipo de tener estos conocimientos puede ser útiles, ¿no? O sea, que yo personalmente, como profesora de yoga, que personalmente nunca he trabajado en hospitales, pero sí que me han llegado personas privadas que querían sesiones solamente para ellas. O también personas que que quizás buscando una socialización dentro de este proceso que a veces puede sentirse aislante, van a sesiones de yoga normales para quizás sentirse normales en ese momento, ¿verdad? Y entonces lo importante que es que cualquier profesor de yoga quiera trabajar en hospitales o no, tener estos conocimientos porque desafortunadamente el cáncer es una realidad muy presente en nuestra sociedad. Efectivamente, y digamos que la formación también tiene esta parte de acompañamiento, porque tú puedes tener acompañamiento a las personas que se están formando, ¿no? A las profesoras y profesores que se están formando, porque tú puedes tener inicialmente una idea de lo que quieres hacer o de lo que te apetecería hacer o imaginarte, pero yo voy a empezar a hacer a grupos de personas con cáncer y tener una expectativa. Pero sí que a lo largo del curso vamos desengranando un poco qué significa acompañar a qué grupos. Y es muy importante que haya una reflexión interna de en qué lugar me encuentro yo primero en relación con la enfermedad y en relación con las personas que están transitando por la enfermedad y en qué momento me encuentro, a qué perfil de personas podría acompañar. Es una reflexión que hacemos constantemente dentro de la formación porque quizás, por ejemplo, yo puedo acompañar perfectamente a personas que tengan un pronóstico favorable, pero si ya me encuentro con personas que se encuentran en una situación de cáncer avanzado, es un tipo de situación que me confiere mucho esfuerzo a nivel personal por las experiencias o las vivencias que haya tenido con enfermedad y quizás debo preguntarme si estoy en el lugar adecuado o no para acompañar a esas personas. Es uno de los temas que hablamos recurrentemente, el aprender también a tener una lectura de nuestro propio cuerpo y de lo que nos dice nuestro cuerpo cuando abordamos la relación, en qué momento abordamos la relación a las personas que están pasando por los distintos procesos. Y porque no es lo mismo, efectivamente, como tú dices, una cosa es que tú hagas clases regulares de Hatha, por ejemplo, y que dentro de tus clases regulares vengan dos o tres personas que tienen cáncer, pero que están en un proceso ya curativo, por ejemplo, y que por lo tanto es más fácil adaptar de manera sutil la práctica. Otra cosa es que tengas personas que nunca han practicado yoga y a partir del proceso oncológico deciden abrir su abanico de posibilidades, ¿no? Para transitar de mejor manera la enfermedad y dentro de esto optan por el yoga, pero no tienen una experiencia previa, no saben tener un contacto con su respiración o un control de la respiración. Por lo tanto, es un universo distinto. Otra cosa también es hacer una clase particular en el que vas a la casa de la persona y la relación que generas, la relación terapéutica es distinta. Otra situación puede ser el tener un grupo particular, pero es un grupo cerrado, por ejemplo, en el que se crea ya una red de apoyo, que es una red permanente, en la que conoces perfectamente el día a día o la semana a semana del tránsito de las personas por la enfermedad y tienes una relación que es mucho más estrecha. Y otra posibilidad, que es el hecho de trabajar en asociaciones o en hospitales públicos en el que hay mucha rotación de personas y por lo tanto tienes que generar una serie de destrezas y de habilidades para congregar a las personas, ofrecerles una práctica eficiente sin que necesariamente sea una persona a la que estás viendo semana a semana por el nivel de rotación que puede haber en el mundo, pues en un universo más amplio como puede ser un hospital.
Por lo tanto, es importante que nosotras como profesionales nos situemos, bueno, ¿cuál es mi momento? ¿Hasta dónde ha llegado mi destreza para hacer este acompañamiento? Y por lo tanto, ¿a quién puedo o a quiénes puedo acompañar y en qué condiciones? Y en este sentido es cuando se conecta, ¿no? El hecho de hacer la formación con el trabajo que hacemos en la red, porque a través de la red lo que precisamente hacemos es fomentar una formación continua. Por ejemplo, a través de las comunidades de práctica, que nos reunimos una vez al mes, en el que se hace una propuesta de práctica, se dialoga, se conversa de por qué he utilizado esta herramienta, para qué contexto estoy ofreciendo esta sesión, y forma parte de estar actualizada permanentemente en cómo puedo acompañar de la mejor manera y en qué contextos a las personas, ¿no? A los colectivos que estás decidiendo acompañar en cada momento. Y esto de acompañar es importante porque me gustaría que recalcásemos algo de tu formación, ¿no? O sea, que nos has hablado de los distintos lugares y tipos de relación en la que podemos ofrecer el yoga oncológico, pero entonces nos lleva al tema de la relación y la relación que se construye, tanto dentro de el grupo que está practicando yoga, como de lo que quiero hablar ahora, que es con el facilitador o facilitadora que viene a dar las sesiones. Significa que tú decidiste en la creación de este curso y en cómo ha ido también evolucionando el curso, que habían otros elementos que tenías que tener, porque tú misma, como profesora, habías visto, ¿no? Por ejemplo, nutrición, ¿no? Que se crea una relación de cercanía, de confianza, ¿verdad? Y entonces háblanos un poco de cuáles son esas otras necesidades que has intentado rellenar, que crees que son fundamentales para alguien que acompaña desde el cáncer. Existen profesionales externas que participan de la formación que precisamente vienen a tratar esos contenidos de manera específica. Son personas, todas las profesionales que están trabajando en el día a día con personas con cáncer y que están vinculadas con disciplinas, con actividades o con terapias complementarias a los tratamientos oncológicos. Por lo tanto, tienen una mirada ya holística de lo que sería la salud y lo que sería la intervención durante el proceso oncológico, y son las profesionales que intervienen con temas específicos. En el caso de la nutrición, sucede que es un tema específico dentro de lo que sería el proceso oncológico, pero es muy habitual que a nosotras como profesionales del yoga, por el estilo de vida saludable que habitualmente llevamos las personas que nos dedicamos a esta área, nos pregunten sobre temas vinculados con la nutrición. Y en este sentido, por ejemplo, es muy importante situarnos entre lo que sería nuestro estilo de vida como personas que estamos practicantes de yoga y que el yoga atraviesa nuestro estilo de vida en general, y lo que es el acompañamiento, lo que nosotros podemos recomendar, hablar o interlocutar con una persona con cáncer. Por eso me parecía muy importante el hecho de tener una información específica de cuáles son nuestros límites también como acompañantes dentro de ese proceso, dentro de lo que es nuestra área, que sería el yoga, que está vinculado y que está permeado, digamos, por otros elementos como puede ser la nutrición, pero sí crear como una mirada que nos permita ser asertivas en el momento de abordar ciertos temas que de manera natural nos consultan Ujú. nuestras alumnas o nuestros alumnos. Y por eso, por ejemplo, fue la necesidad o se dio la necesidad de, bueno, vamos a hablar sobre el tema de nutrición, porque creo que es un aspecto que genera como mucho interés, muchas dudas y que creo que se responden de manera bastante eficiente a través de la intervención de Liliana Cabo, en este caso, que es la nutricionista, es una nutricionista experta, ha hecho un doctorado vinculado también con salud física en el proceso oncológico, y día a día está ofreciendo consultas y programas, ¿no?, de nutrición para personas con cáncer, y también en centros hospitalarios, ¿no?, haciendo como programas de cómo sería la nutrición o el acompañamiento desde la nutrición para personas con cáncer. Asimismo, por ejemplo, en el caso de la psicooncología, si bien nosotras no tenemos este tipo de vínculo terapéutico con las personas, porque nuestra área es el yoga, sí que es importante conocer cuáles son las herramientas o cuáles son las áreas que aborda la psicooncología.
y que es como situarnos dentro del Ujú. contexto, porque el yoga tampoco está solo, no están los tratamientos médicos y el yoga forma parte de un abanico de terapias o de actividades complementarias a las que las personas pueden optar el momento de estar transitando por el cáncer. Y nosotros tenemos que tener un conocimiento también de cuáles son estas nuestras posibilidades, pero también nuestros límites e identificar cuando una persona puede, por ejemplo, necesitar tener un acompañamiento psicológico, ¿no? Identificar rasgos que pueden ser propios de la enfermedad o que pueden ser puntuales a cuando ciertos rasgos a nivel emocional se están cronificando y por lo tanto necesitan una atención específica. Y todos estos son elementos, como te digo, teóricos que te van creando como una suerte de coordenadas en las que tú te vas ubicando cuál es tu papel, cuáles son tus límites y por lo tanto cuál es tu intervención eficiente. Y también te abre esta mirada, esta perspectiva más holística en la que estamos convocados a trabajar de manera interdisciplinaria con otras áreas para que realmente lo que nosotros hagamos tenga una mejor y mayor repercusión para las personas. Nosotros no podemos dotar de todas las soluciones, somos una parte del acompañamiento y en la medida que tejamos esta red va a ser mucho más eficiente. Por esto es que tenemos estas profesionales externas, también tenemos, por ejemplo, el acompañamiento de una oncóloga integrativa que trabaja tanto en la salud pública como en la salud privada. Me gusta mucho esta idea de una persona que puede ver las dos caras de la moneda en el sentido de lo que te puede ofrecer la salud pública y sus grandísimas ventajas a nivel de el acceso a los tratamientos médicos que puedes tener, pero también sus limitaciones en el punto de vista complementario y pese a eso las necesidades que pueden tener las personas del día a día, las personas de calle que son las personas a las que finalmente nosotros estamos ofreciendo este servicio. Y esta mirada, tanto desde el sector público como desde el sector privado, me parece que es bastante enriquecedor. Y también tenemos el acompañamiento por ejemplo, tenemos bueno, el acompañamiento de yoga sensible al trauma, que con toda tu experticia nos habla sobre el trauma y el cáncer, ¿no? Y también esta parte tan importante que tiene que ver con la resiliencia, que es, y cómo desde el yoga sensible al trauma, que es un eje transversal de la metodología, se puede abordar la parte emocional. Por lo tanto, tenemos como un abanico, en este caso también interviene por ejemplo, Paula con la parte de la epigenética y tenemos también las charlas complementarias que nos ofrece Alberto Schumacher respecto a una explicación en profundidad de qué es y cómo funciona el cáncer y los tratamientos y de Maite Fructos en relación a lo que es el acompañamiento al proceso de final de vida. Es interesante porque en la formación, por lo tanto, tienes como un abanico de profesionales que están trabajando día a día con personas con cáncer y las sesiones que son en directo lo que te dan la posibilidad es de interactuar con los profesionales y preguntarles sobre tus dudas, sobre casos que puedas tener concretamente ya a los que estés acompañando e incluso personas que también son profes de yoga que están atravesando por la enfermedad y que tienen dudas sobre sí mismas, ¿no? Y sobre cuál ha sido su proceso. Entonces, es un abanico que es muy amplio, pero creo que enfatizo siempre la parte y relevo siempre el hecho de que son personas que están trabajando día a día, o sea, no es un elemento teórico. A mí personalmente me pasa esto, que de hecho los horarios de la formación son los lunes y los miércoles, y por ejemplo yo los lunes a la mañana estoy ofreciendo sesiones en Cálida y en la tarde tengo la formación. Y es que es o sea, es como que traes ejemplos del día a día, de lo que te ha sucedido en la mañana, de ejemplos vivenciales, tanto a nivel físico, tanto a nivel emocional, como de contexto laboral, de contexto de trabajo y de interrelacionamiento, porque es que estamos en el día a día ofreciendo este tipo de sesiones. Como te digo, me pasa a mí, les pasa al resto de profesionales y les pasa a las mentoras también que acompañan dentro de este proceso. Qué bien. Adriana, no sé si hay algo más de lo que deberíamos hablar antes, ¿no? Antes de cerrar, porque ¿no? Hemos cubierto pues que el curso empieza el lunes que viene, el día 7 de abril, que es hasta el 4 de junio. No habrá clase la semana de Semana Santa, porque esa semana se descansa. Y es los lunes y miércoles, 4 a 6 de la tarde, hora española, y se puede hacer en directo, que entonces tienes la oportunidad de hacer preguntas, o en diferido, que entonces tienes el grupo de mentoría desde el cual
si no has podido preguntar en el momento. O si la pregunta te ha surgido después, lo puedes preguntar en en ese grupo de mentoría, ¿verdad? No sé si hay algo más que crees que es importante. Hemos hablado de que sí que es mejor ser profesor de yoga porque no se enseña directamente cómo secuenciar, etcétera, sino que esperas que eso ya esté y que el curso es sin duda uno que te va a preparar para trabajar con personas con cáncer, que te va a abrir las puertas a la red de yoga oncológico, esa red de apoyo continua para seguir formándote y poder hablar y dialogar y compartir con otras personas que están haciendo lo mismo que tú, eh, pero que también te ofrece todas las herramientas adicionales que forman parte de alguna manera de lo que es acompañar a personas con cáncer. ¿Hay algo que nos hemos dejado? Bueno, yo creo que hemos hablado, y como te digo, a mí me gusta mucho relevar la parte vivencial de la formación y en este sentido, por ejemplo, sí que tenemos no es exacto, a veces se puede mover por la disponibilidad de las profesionales externas, pero tenemos los lunes que hacemos la parte teórica y los miércoles que hacemos la parte práctica. Y lo interesante de la parte práctica es que toma como referencia los principales tipos de cánceres que existen y por lo tanto que es el público al que nosotros vamos a recibir: cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, por ejemplo, que son como los que estadísticamente existen más diagnósticos y por lo tanto también será la población que acuda más a nuestras sesiones de yoga oncológico, entre otros cánceres que también tocamos porque hacemos una sesión práctica semana a semana los miércoles. Y estas sesiones son en un formato taller, ofrecemos como una secuencia, una adaptación de las posturas, pero también tienen esta parte dinámica de taller. O sea, yo después de ofrecer la secuencia, hacemos una revisión de el por qué hemos hecho todas estas adaptaciones, cuáles serían otras alternativas que se pudiesen presentar y cómo articulamos todo el material que tenemos y cómo ensamblamos tanto la parte física como la parte emocional, la parte de pranayamas. Y esto lo hacemos en un formato taller. Al estar en directo, esto lo facilitamos de esta manera. Y también la parte interesante es que aquellas dudas que han surgido en las clases teóricas, las recogemos, ¿no? Y las convertimos y las traducimos, por decir de alguna manera, en práctica, que finalmente es lo que nosotros necesitamos. Mm. Necesitamos operativizar toda esa parte teórica en práctica, que es lo que nosotros vamos a ofrecer a las personas con cáncer. Esto por este lado. Y también la otra parte que es súper importante de la formación y que yo creo que tiene una relevancia a nivel de consolidar los contenidos de la formación son las evaluaciones. Al final de la formación tú puedes presentar, existen dos certificaciones, una de asistencia si es que te has inscrito al curso y has participado de las sesiones, ya sean diferidos, interactuado a través de los grupos de WhatsApp, etcétera, había una participación, tienes la certificación de asistencia. Y hay la otra parte que es la certificación de asistencia más práctica, en la que tienes la oportunidad de hacer una evaluación en la que puedes poner en práctica los contenidos que se han desarrollado a lo largo del curso. Y es una oportunidad, digo, muy a nivel formativo importantísima, como son unas horas extras fantásticas de la formación, porque están fuera de esas 40 horas de los directos y demás, sino que tú puedes participar de las sesiones de evaluación también de tus compañeras y escuchar. Se divide como tú presentas un caso y qué tipo de práctica ofrecerías para este caso. Y a partir de ahí haces la sesión y se te da un feedback de tu evaluación. Y en ese feedback, por lo tanto, se relevan las partes que han sido acertadas y a ciertas herramientas a nivel creativo, a nivel de práctica que han estado bien consolidadas en la propuesta, y también se hace una valoración constructiva de otros aspectos. Y esto te permite afianzar muchísimo los contenidos. Así que las personas luego en la formación valoran mucho el poder asistir a esas evaluaciones porque te termina de construir y de dar más seguridad el momento de empezar a ofrecer sesiones. Porque ya no estás viendo solo a la persona que está en la formación, no estás viendo solo a las mentoras que ya tienen la trayectoria ofreciendo sesiones de yoga, sino que también estás viendo a compañeras como tú que empiezan y que es como ese primer salto al vacío, ¿sabes? De Sí, voy a sí, dar la primera sesión, pero no caigo al vacío, sino que tengo total. una red que me
tiene, exacto. ¿no? Estoy con un gran buen paracaídas, muy bien acompañada, ¿no? Y sí, es como un test run, como una prueba en el mejor lugar. Y es increíble cómo hay una reflexión y cómo, por ejemplo, nos comentan las propias personas de la formación, cómo ya solo el diseñar el documento, el Mm. diseñar la secuencia, el tener que buscar la información, etcétera, cómo todo esto te genera un proceso reflexivo, ¿no? Que no tiene, que tiene que ver tanto como esta parte que te ayuda a situarte en qué lugar estoy yo para acompañar, primero, y luego el poder el relacionar la parte teórica con la parte práctica. Por eso te digo, es como finalmente, porque yo puedo leer 50 artículos a la semana, si tú quieres, de la repercusión del yoga en un proceso oncológico. Pero yo cuando me acerco a una persona con cáncer, lo que tengo es que ofrecerle una herramienta que le haga sentir mejor a esa persona concretamente. ¿Qué más da si tengo todo este conocimiento, pero no lo puedo transformar en práctica? Es como, y esto es algo que relevamos muchísimo en la formación, está la necesidad de desarrollar esta destreza que es mucho más humana, ¿no? Que no es solo a nivel intelectual o cognitivo, sino que también es una destreza humana de tener una lectura, ¿no? Una capacidad de tener de radiografiar la situación en la que se encuentra la persona, recoger los elementos teóricos y traducirlos en práctica, ¿no? Entonces es como, es generar como Este camino. bueno, Este sí, camino, ¿no? Y este, como recogerlo todo, ¿verdad? Es como una forma de recoger todo lo aprendido y ponerlo desde tu perspectiva, ¿verdad? sí. Ya no solamente como persona que recibe, pero como persona que inicia. Exacto, es preguntarte el por qué, ¿no? Que es muchas veces, porque, mira, en la formación a veces te dicen, y yo qué sé, pues, y se puede, por darte un ejemplo, Bakasana en este caso, y mi respuesta siempre es, ¿por qué y para qué? No es es el aprender a tener un sentido, a A comprender el pensar por sí sentido de lo misma, que estamos haciendo, ¿no? O sea, total, a pensar ¿para por sí qué? mismas, ¿no? Claro, es como, bueno, igual hay personas con cáncer que pueden hacer Bakasana y Pinchamayurasana. Ese es el punto, Ujú. es realmente en qué consiste el acompañamiento, a qué lugar de la persona queremos llegar a través del yoga. Y es esta reflexión la que vamos como tejiendo a lo largo a lo largo de la formación. Por eso, alguna vez me acuerdo también en algún otro directo que hicimos de la formación, te decías que tiene incluso como una narrativa la formación, en el sentido de por qué empezamos explicando el cáncer, por qué nos vamos aproximando a la parte física y terminamos con la parte emocional. Es como casi como una narrativa que te presenta un contexto y luego te profundizas en ese contexto y entiendes el trasfondo de lo que está sucediendo, ¿no? Es un poco ir desarrollando de esta manera los contenidos, el porqué del lenguaje, el hasta dónde puedo llegar, la importancia de las palabras, pero también la importancia de los silencios, la creación de los espacios, el lugar que ocupo como facilitadora y no como profesora, es salir de estas jerarquías que puede a veces imprimirse en la práctica de yoga. Entonces, es interesante el hacer este trabajo constante de reflexión. Y esto se genera mucho en los directos, aunque no todas las personas pueden ver en los directos, sí que quienes están en los directos participan en esta interacción, en estas respuestas y preguntas son las que permiten generar también este espacio de reflexión, Que, porque que- es allí donde desarrollas mucha parte de los contenidos también. que luego lo que ocurre gracias a eso es que las personas que lo ven en diferido, aunque no están haciendo las preguntas, ya están reflexionando con las personas que están reflexionando en sesión y entonces es muy distinto ver un curso con una persona solamente hablando, ¿no? A ver la interacción que ocurre entre las personas que han venido a formarse y la persona que está formando, eh, porque crea otra forma de pensar hasta para la persona que lo está viendo en otro momento. Y hasta para las personas que estamos también reflexionando, o sea, Ujú. cuando estás impartiendo una sesión y tienes este input de preguntas. Porque también cuando estás haciendo este acompañamiento formativo, te preguntas, ¿qué realmente es lo a dónde quiere llegar esta Ujú. persona con esta pregunta? ¿Cuál es su duda, no? ¿Cuál es su lugar?
De hecho, incluso nosotros también tenemos esta parte de entrevistar o de hacer una pequeña entrevista escrita con las personas que se inscriben en la formación, porque nos interesa, para nosotros poder acompañar generar los grupos de mentoría, nos interesa conocer quiénes son estas personas que se acercan Claro, a la formación y cómo podemos acompañar de la manera más adecuada. Y por eso te digo, en esta interacción, en estas preguntas, en este intercambio, se nutre muchísimo los contenidos de la formación, porque es lo que te digo, yo puedo traer y decir, bueno, hoy tengo planificada la estructura de la sesión de esta manera y mira, justo hoy en Cálida, esta mañana ha pasado tal cosa y me va súper bien para claro. ejemplificar esta parte. Pero de pronto yo, si una alumna me hace una pregunta muy concreta, es que me puedo remitir a 5 años atrás, a una sesión en la que sucedió algo parecido y cómo se pudo resolver o cuál fue el contexto. Evidentemente, claro, es en este intercambio donde se genera un contenido muy humano, porque son otras personas también, como tú, que están haciendo la formación, que tienen muchas dudas y que se resuelven a medida que se van preguntando, ¿no? Y es lo que te digo también en el diferido. Y muchas personas también que hacen el diferido es muy bonito porque luego te dicen, es que he vivido la formación Ujú. como si hubiese estado allí. Sí, Y ese estar allí te permite el hecho de que las sesiones sean en directo. total, totalmente. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí, por esta conversación tan maravillosa, por el curso tan maravilloso que ofreces, por hacerlo a través de Radica. Ya sabes que estoy siempre agradecida de que traigas a tus conocimientos, tu corazón, tu comunidad a través de Radica. O sea que gracias por traerlo y con mucha ilusión de que empiece tu curso el lunes. Gracias, María. Sabes que yo también soy eterna agradecida bueno, formar parte de Rádica y de ofrecer el curso a través de Rádica y súper contenta de empezar una nueva edición con una energía de primavera renovadísima y Exacto. con muchísimas ganas una vez más. Sí. Si alguien tiene dudas, siempre puedes escribir info, yo YO, y te enviaremos el enlace directo por mensaje privado si se puede y si no directamente desde los comentarios. Pero de todas formas, siempre puedes encontrar toda la información del curso en radica.org, radicas con K, en la sección de cursos. Y ahí está el curso de Adriana, que empieza ya el lunes. O sea que cualquier duda, aquí estamos, pero sin duda te lo recomiendo. Muchísimas gracias, María, Un y abrazo bienvenidos a quienes fuerte, participen del curso. un abrazo fuerte. Igualmente. Adiós, María.